Volé 10 horas a casa para ver a mi papá. Pero cuando llamé a la puerta, la abrió un desconocido. Vivo aquí, dijo él. Nunca he conocido a tu papá. Confundida, llamé inmediatamente a mi papá. ¿Te mudaste? Él respondió, no, sigo en casa, esperándote. Soy Sofía García, tengo 32 años, y después de 10 largas horas atrapada en un avión desde Madrid, todo lo que quería era abrazar a mi papá después de meses separados. Aterricé en Guadalajara, Jalisco, arrastrando mi pesada maleta por calles familiares hasta que llegué a la vieja casa donde crecí. Mi corazón se aceleró con anticipación mientras llamaba a la puerta, esperando ver su cálida y familiar sonrisa. En su lugar, la abrió un hombre que nunca había visto. Vivo aquí, dijo él firmemente, con los brazos cruzados. Nunca he conocido a tu papá. Sentí una opresión en el pecho. Este era el hogar de mi infancia. Cada recuerdo estaba atado a sus paredes. Revisé rápidamente la dirección. Era la correcta. Con el pánico creciendo, llamé a mi padre. Papá, ¿te mudaste?, pregunté, con la voz temblorosa. No, respondió él, confundido. Sigo en casa, esperándote. Mi mente daba vueltas. ¿Cómo podía decir que estaba en casa? Mientras este desconocido estaba dentro de mi casa, pasé a su lado, exigiendo respuestas. Sacó un contrato de arrendamiento, de hace 8 meses, firmado con mi nombre. Pero yo nunca había firmado nada. Alguien había orquestado esto, y mi papá no sabía nada. Retrocedí al porche, mirando la puerta que ya no sentía como mía. Algo estaba terriblemente mal, y sabía que tenía que descubrir la verdad. ¿Qué harías si un desconocido afirmara que tu casa es suya mientras tu familia insiste en que están esperando adentro? Deja tus pensamientos en los comentarios. Quiero saber tu opinión. En ese momento, me di cuenta de que estaba frente a un misterio que no podía ignorar. Si papá me estaba esperando en casa, entonces, ¿de quién era esta casa? De verdad, no me iría hasta obtener respuestas. El tipo se quedó en la puerta, con los brazos aún cruzados, mirándome como si yo fuera la intrusa. Mira, alquilé este lugar de manera justa y legal, dijo, sacando su teléfono para mostrar un contrato de arrendamiento digital. Mi nombre, Sofía García, estaba escrito al final, pero yo nunca lo había visto. Esa no es mi firma, espeté, mi voz más cortante de lo que pretendía. Se encogió de hombros, impasible. Resuélvelo con la compañía inmobiliaria. Llevo aquí 8 meses. Sin problemas. Me acerqué, escudriñando el porche. El rasguño en el marco de la puerta del accidente con mi vieja bicicleta todavía estaba allí, tenue pero inconfundible. El roble en el jardín, donde papá y yo solíamos colgar un columpio, se cernía sobre el césped. Esta era nuestra casa en Guadalajara. Sin duda. Saqué mi teléfono y llamé a papá de nuevo. ¿Dónde estás ahora mismo?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. En casa, dijo, como si fuera obvio. Te estoy esperando, pequeña. Se me revolvió el estómago. Papá, estoy en la casa. Un desconocido vive aquí. Hubo una pausa. Luego dijo, eso no puede ser. Envíame tu ubicación. Lo hice, y él respondió con un mensaje de texto con una dirección, una diferente, al otro lado de la ciudad. Mi cabeza daba vueltas. ¿Cómo podía papá pensar que todavía estaba aquí cuando no lo estaba? Necesitaba aclarar mi mente. Caminé unas cuadras hasta una pequeña cafetería en el centro de Guadalajara, del tipo con sillas desparejadas y gente local charlando frente a sus portátiles. Pedí un café solo, me senté en un rincón y abrí mi portátil para revisar mis correos electrónicos. Nada de papá sobre una mudanza, pero había un correo electrónico de una empresa de gestión de propiedades enviado hace 6 meses, dirigido a mí. Me agradecía por poner la casa en alquiler e incluía los detalles de pago del primer mes. Yo no lo había enviado. No había aceptado nada. Mis dedos se cernieron sobre el teclado, con el corazón palpitando. ¿Quién había hecho esto? ¿Y por qué papá no lo sabía? Revisé mi bandeja de entrada, buscando pistas. Había algunos mensajes de papá, actualizaciones casuales sobre su jardín o el perro del vecino, pero nada sobre dejar la casa.
Luego encontré un correo electrónico reenviado por él, con fecha de hace 9 meses. Supuestamente era mío, pidiéndole que se mudara para que pudiéramos alquilar el lugar y ayudar con los gastos familiares. La dirección del remitente se veía casi idéntica a la mía, con solo una pequeña diferencia, lo suficientemente pequeña como para engañarlo. Alguien lo había falsificado. Mi café se enfrió mientras miraba la pantalla. Papá había creído esta mentira durante meses, viviendo quién sabe dónde, pensando que yo lo había aprobado. Llamé a la compañía inmobiliaria a continuación. La agente fue educada pero inútil. Manejamos cientos de contratos, señora, dijo. Su nombre está en el contrato. Es todo lo que puedo decirle. La presioné para obtener detalles, quién los contactó, quién recibió los pagos, pero me dio evasivas. Tendrá que hablar con nuestro equipo legal, dijo antes de colgar. Cerré mi portátil de golpe, atrayendo algunas miradas de las mesas cercanas. Esto no era solo una confusión. Alguien se había tomado muchas molestias para que esto sucediera, y habían usado mi nombre para hacerlo. No podía quedarme quieta. Necesitaba ver a papá, mirarlo a los ojos y averiguar qué sabía. Su nueva dirección estaba en una parte de Guadalajara que apenas reconocía, lejos de los céspedes cuidados y las calles sin salida de nuestro antiguo vecindario. Agarré mi bolso, dejé una propina en la mesa y salí. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras en la acera. Fuera lo que fuera que estuviera pasando, comenzaba con papá, y ya me había cansado de esperar respuestas. Conduje a través de Guadalajara, siguiendo la nueva dirección de papá. El GPS me llevó a un complejo de apartamentos en mal estado en las afueras de la ciudad, lejos de los cuidados céspedes de nuestra antigua calle. Estacioné, subí una escalera estrecha y llamé a la puerta descolorida de la unidad 4B. Papá la abrió, su rostro iluminándose. Sofía, exclamó, atrayéndome hacia un abrazo. Pero mis ojos se desviaron rápidamente más allá de él. El apartamento era diminuto. Una silla hundida en una esquina, una pequeña estufa pegada a una pared manchada y una única bombilla parpadeando en lo alto. Esto no era un hogar. Nada como la casa que una vez compartimos. Entré, tratando de ocultar mi conmoción. Papá, ¿por qué estás aquí?, pregunté suavemente. Él señaló la silla, pero yo permanecí de pie, demasiado inquieta para sentarme. Fue lo mejor, dijo, su tono tranquilo, casi casual. Tu hermano Rodrigo y tu madrastra Susana dijeron que alquilar la casa ayudaría con los gastos familiares. Me mostraron un correo electrónico tuyo diciendo que estabas de acuerdo. Se me cortó la respiración. Nunca envié ningún correo electrónico, respondí, más bruscamente de lo que pretendía. Papá frunció el ceño, confundido. Pero tenía tu nombre. Dijeron que estabas de acuerdo. Saqué mi teléfono, pidiéndole que me lo mostrara. Él jugueteó con su viejo teléfono plegable y me lo entregó. Allí estaba, un correo electrónico con fecha de hace 9 meses, supuestamente mío. Papá, deberíamos alquilar la casa para cubrir los costos. Ya lo he arreglado con Rodrigo y Susana. La dirección del remitente se veía casi idéntica a la mía, alterada por el más mínimo detalle, suficiente para engañarlo. Miré la pantalla, con el pulso acelerado. Alguien lo había falsificado, y papá lo había creído sin dudarlo. Papá, esto no es mío, dije, con la voz temblorosa. Me miró, con el ceño fruncido. Pero Rodrigo dijo que estabas demasiado ocupada en Madrid para encargarte tú misma. Susana lo apoyó. Ellos se encargaron de todo. Apreté los puños, luchando por mantener la calma. Papá no mentía. Simplemente era demasiado confiado, siempre lo había sido. Se había creído su historia, se había mudado y había terminado en este lugar miserable, convencido de que yo había estado de acuerdo. Me senté en el borde de la silla, los resortes crujiendo bajo mi peso. ¿Cuándo te mudaste?, pregunté. Hace unos 8 meses, dijo, frotándose el cuello. Rodrigo encontró este lugar. Dijo que era temporal hasta que las cosas se arreglaran. Temporal. Este apartamento parecía no haber sido limpiado en años. Miré a mi alrededor y noté una pila de facturas sin abrir en una mesa desvencijada. Hablaste con la compañía inmobiliaria, insistí. Él negó con la cabeza.
Susana dijo que ella y Rodrigo se encargaron de todo. Me mostraron el pago del alquiler, dijeron que todo era legítimo. Abrí mi portátil, mostrando mi correo electrónico. Un mensaje de la compañía inmobiliaria agradeciendo a Sofía García por poner la casa en alquiler me devolvió la mirada. Se lo mostré a papá. Esto me llegó a mí, pero nunca lo envié, dije. Él entrecerró los ojos hacia la pantalla y luego se encogió de hombros. Tal vez un error, ofreció, pero su voz temblaba. No lo creí. Esto no era un error. Fue deliberado. Alguien había usado mi nombre para engañar a papá, y él había caído por completo. Reclinándome, mi mente corría. Rodrigo y Susana siempre habían sido cercanos, siempre conspirando. Pero esto estaba en otro nivel. Habían falsificado un correo electrónico, sacado a papá y alquilado nuestra casa a un extraño por dinero, por control. No podía estar segura todavía, pero el nudo en mi pecho se apretó. Papá, necesitamos hablar más, dije, poniéndome de pie. Voy a llegar al fondo de esto. Él asintió, luciendo agotado, como si no hubiera dormido bien en meses. Lo abracé de nuevo, prometiendo volver pronto. Al salir al pasillo oscuro, me sentí más abrumada que nunca. Fuera lo que fuera que Rodrigo y Susana estuvieran tramando, no iba a dejarlo pasar. Salí del apartamento de papá, y mi mente me transportó a la infancia. Crecer en nuestra casa de Guadalajara no fue del todo malo, pero los recuerdos que perduraron fueron los que dolieron. Mi madrastra, Susana, entró en nuestras vidas cuando yo tenía 5 años, después de que mamá falleció. Papá la amaba, pensó que nos convertiría en una familia de nuevo. Pero Susana tenía su propio hijo, mi hermano Rodrigo, y desde el principio quedó claro quién le importaba más. Yo era la extraña, la niña que no encajaba en su imagen perfecta. Tenía 12 años cuando me di cuenta por primera vez. Estábamos en la sala de estar, un jarrón de cristal sobre la mesa de centro, el favorito de mamá, una de las pocas cosas que papá conservó después de su muerte. Rodrigo, que entonces tenía 7 años, estaba lanzando una pelota de béisbol adentro, a pesar de la regla de papá. Yo estaba leyendo en el sofá cuando el jarrón se hizo añicos. Los fragmentos se esparcieron por el suelo, y Rodrigo se quedó helado, con la pelota todavía en la mano. Susana entró corriendo, vio el desastre y se volvió hacia mí. Sofía, ¿cómo pudiste ser tan descuidada?, espetó. Protesté, señalando a Rodrigo, pero ella me interrumpió. No culpes a tu hermano. Eres mayor. Deberías saberlo. Papá llegó a casa y Susana le contó su versión de la historia. Él asintió, creyéndola sin dudar, y me mandó a mi habitación por una semana. Rodrigo sonrió con aire de superioridad cuando pasé a su lado, sin decir ni una palabra de verdad. No fue algo de una sola vez. Susana siempre se ponía del lado de Rodrigo, sin importar qué. Cuando tenía 15 años, planeamos un viaje familiar a un parque de diversiones local. Había ahorrado mi asignación durante semanas para comprar esas entradas, emocionada por subir a las montañas rusas con papá. La noche anterior, las dejé en la encimera de la cocina. Llegó la mañana y habían desaparecido. Rodrigo juró que me vio extraviarlas. Dijo que las había dejado afuera, donde el viento debió habérselas llevado. Susana lo respaldó, con voz cortante. Eres tan irresponsable, Sofía. Has arruinado nuestro día. Papá suspiró, decepcionado, y canceló el viaje. Pasé el día en mi habitación, castigada de nuevo, mientras Rodrigo jugaba videojuegos abajo. Más tarde, encontré una de las entradas escondida debajo de su cama. Lo confronté, pero él simplemente se encogió de hombros, diciendo que no podía probar nada. Susana nos oyó y me dijo que dejara de causar problemas. Papá nunca cuestionó la versión de ella. Esos momentos se fueron acumulando. Susana elogiaba a Rodrigo por cada pequeña cosa, buenas notas, ayudar con las tareas, mientras que mis esfuerzos pasaban desapercibidos. Si yo sacaba un sobresaliente, ella decía que era suerte. Si Rodrigo sacaba un suficiente, lo llamaba progreso. Papá intentaba mantenerse neutral, pero se apoyaba en Susana para mantener la paz. Decía, Sofía, no agites las aguas. Cada vez que me oponía, me sentía como una invitada en mi propia casa,
siempre mirando desde afuera. Para cuando tenía 17 años, dejé de intentar ganarme a Susana. Me centré en los estudios, entré en la universidad y me mudé a Madrid por trabajo, poniendo distancia entre sus juegos y yo. Pero el pasado no se trataba solo de sentimientos heridos. Me mostró quiénes eran Susana y Rodrigo. Susana no solo favorecía a Rodrigo, lo protegía, lo cubría, incluso cuando mentía. Rodrigo aprendió pronto a torcer las cosas, a convertirme en el chivo expiatorio. Trabajaban en equipo, siempre un paso por delante, siempre dejándome a mí para limpiar el desastre. Ese correo electrónico falso en el teléfono de papá, el que usaba mi nombre para engañarlo y que se mudara, no era una estafa al azar. Tenía sus huellas por todas partes, la necesidad de control de Susana, la habilidad de Rodrigo para el engaño. Encajaba con el patrón que había visto toda mi vida. Agarré el volante mientras conducía de regreso a mi hotel, con el pecho oprimido. Esto ya no se trataba de un jarrón roto o entradas perdidas. Se habían apoderado de la casa de papá, nuestra casa, y habían usado mi nombre para hacerlo. ¿Por qué? ¿Dinero? ¿Venganza? Cualesquiera que fueran sus razones, habían cruzado una línea. Ya no era esa niña que se tragaba sus mentiras. Necesitaba respuestas. Y sabía exactamente a quién llamar a continuación. Alguien que conocía a papá desde mucho antes que Susana. Sentada en mi habitación de hotel en Guadalajara, revisé mis contactos y me detuve en Beatriz, una vieja amiga de mi papá. Lo conocía desde hacía décadas, mucho antes de que Susana apareciera en escena. Si alguien podía arrojar luz sobre lo que Rodrigo y Susana estaban tramando, era ella. Marqué su número, caminando de un lado a otro sobre la alfombra mientras sonaba. Sofía, su voz sonó a través del teléfono, cálida pero sorprendida. ¿Estás de vuelta en la ciudad? Fui directa al grano. Algo va mal con papá. Ya no está en la casa. Alguien la alquiló usando mi nombre. Hubo una larga pausa. Luego dijo, encuéntrame en el restaurante de la Avenida Independencia. Necesitamos hablar. El restaurante era un lugar clásico de Guadalajara, asientos rojos, suelo a cuadros y olor a hamburguesas grasientas. Beatriz ya estaba allí, bebiendo café en un rincón, con su pelo gris recogido en un moño ordenado. Me deslicé en el asiento frente a ella, apenas tocando mi agua. ¿Qué le pasó a papá?, pregunté, mi voz baja pero urgente. Beatriz dejó su taza, entrecerrando los ojos. Tu papá pasó por una mala racha hace un año, comenzó. Las facturas médicas se acumularon después de que una cirugía de rodilla saliera mal. No quería preocuparte en Madrid, pero estaba teniendo dificultades. Me incliné hacia adelante, con la mandíbula apretada. Nunca me lo dijo. Beatriz asintió, como si lo esperara. Rodrigo y Susana aparecieron entonces. Le dijeron que alquilar la casa era la única forma de cubrir los costos. Dijeron que tú habías estado de acuerdo por correo electrónico, que fue tu idea para ayudar a la familia. Tu papá confió en ellos, demasiado si me preguntas a mí. Mis dedos se aferraron al borde de la mesa. Yo no envié ningún correo electrónico, dije, con voz cortante. Beatriz no se inmutó. Me imaginé que algo andaba mal. Susana ha estado en un aprieto con esa boutique suya. Ha estado perdiendo dinero durante años, malas inversiones, exceso de inventario. Está desesperada por mantenerla a flote. Me eché hacia atrás, las piezas encajando. La boutique de Susana, una pequeña tienda en la calle principal, era su orgullo y alegría, pero había oído rumores de que estaba fracasando. Rodrigo, siempre pegado a su lado, habría hecho cualquier cosa para ayudarla. ¿Crees que usaron el dinero del alquiler para su tienda?, pregunté. Los labios de Beatriz se apretaron. No tengo pruebas, pero apostaría a que sí. Convencieron a tu papá para que se mudara a ese horrible apartamento, diciendo que era temporal. Él les creyó porque le mostraron un correo electrónico con tu nombre. Le dije que lo verificara contigo, pero él dijo que Rodrigo lo tenía todo bajo control. Me hervía la sangre. Rodrigo y Susana habían manipulado a mi papá como a un títere, usando mi nombre para que todo fuera creíble. ¿Qué más sabes?, insistí. Beatriz suspiró, revolviendo su café. Susana ha estado estresada,
siempre al teléfono con proveedores, discutiendo sobre pagos atrasados. Rodrigo ha sido su chico de los recados, manejando el papeleo, haciendo llamadas. Han sido muy reservados conmigo, pero los he visto acurrucados, susurrando. El verano pasado, oí a Susana mencionar que los pagos del alquiler estaban salvando su negocio. No le di mucha importancia entonces, pero ahora. Dejó la frase en el aire, sus ojos encontrándose con los míos. Saqué mi teléfono y le mostré el correo electrónico que había encontrado, el que supuestamente era mío, de sofiagarcia87@gmail.com. Esto es lo que le mostraron a papá, dije. Beatriz entrecerró los ojos hacia la pantalla y luego negó con la cabeza. Ese no es tu correo electrónico. Lo falsificaron. Tu papá es demasiado confiado para notar la diferencia. Apreté los dientes, asimilando la traición. Susana siempre había favorecido a Rodrigo, pero esto era un nuevo nivel de bajeza, arrastrando a papá a su desastre, usando mi nombre para hacerlo. Pedí un café, apenas saboreándolo mientras procesaba sus palabras. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, no acusándola, solo desesperada. Beatriz bajó la mirada. No conocía toda la historia. Tu papá no quería que te preocuparas, y pensé que él mismo lo verificaría contigo. Debería haber insistido más. Su arrepentimiento era real, pero no arreglaba nada. Necesitaba pruebas, algo sólido, para atrapar a Rodrigo y a Susana. No voy a dejar esto así, dije, poniéndome de pie. Necesito investigar más a fondo. Averiguar exactamente qué hicieron. Beatriz asintió, su rostro sombrío. Empieza con los registros de la compañía inmobiliaria. Busca un abogado si es necesario. Lo que sea que estén ocultando, no es pequeño. Le di las gracias, dejé dinero para el café y salí al frío de la mañana. Esto ya no se trataba solo de la casa. Se trataba de confianza, y les iba a hacer pagar por haberla roto. Beatriz conocía a un abogado que podía desenterrar la verdad. Me había dado el número del licenciado Ricardo Morales, un abogado de Guadalajara con reputación de desenredar líos como este. Lo llamé desde el hotel, con las manos temblando mientras le explicaba el correo electrónico falso y el contrato de arrendamiento con mi nombre. Fue tranquilo, profesional y nos dijo que fuéramos a su oficina esa tarde. Beatriz se ofreció a acompañarme, y no me opuse. Había sido el pilar de papá durante años, y necesitaba su perspectiva. Condujimos hasta un pequeño edificio de ladrillos en el centro, donde la oficina de Ricardo se encontraba encima de una librería. El letrero decía, Despacho Jurídico Morales, simple pero tranquilizador. Dentro, el licenciado Ricardo Morales nos saludó con un firme apretón de manos. Tenía unos 40 y tantos años, con ojos agudos y una pila de archivos en su escritorio. Le entregué mi portátil, mostrándole el correo electrónico supuestamente mío, de la dirección sofiagarcia87@gmail.com y el mensaje de la compañía inmobiliaria agradeciendo a Sofía García por poner la casa en alquiler. Beatriz sacó una copia del contrato de arrendamiento que había conseguido de un amigo en la compañía, el que tenía mi firma falsificada. Ricardo se reclinó, escaneando los documentos. Empecemos con el correo electrónico, dijo, con voz firme. Necesitaré acceso a tu cuenta para rastrear su origen. Inicié sesión en mi correo electrónico, dejándolo tomar el control. Cruzó los metadatos del correo falso, sus dedos volando sobre el teclado. Después de unos minutos, levantó la vista. Esto no fue enviado desde tu cuenta, dijo. La dirección IP apunta a un ordenador en Guadalajara registrado a nombre de tu hermano, Rodrigo. Sentí una opresión en el pecho. Había sospechado de Rodrigo, pero escucharlo confirmado fue como un puñetazo. Beatriz se quedó boquiabierta, pero permaneció en silencio, dejando que Ricardo continuara. El correo electrónico fue diseñado para parecerse al tuyo. Misma fuente, redacción similar, pero es falso. Alguien se tomó muchas molestias. A continuación, examinó el contrato de arrendamiento. Sacó una lupa, estudiando la firma. Esta tampoco es tuya, dijo, señalando los bucles desiguales. Es una falsificación decente, pero los puntos de presión no coinciden con tu escritura. Tenía tu firma de una antigua escritura de propiedad para comparar.
Asentí, recordando la escritura que había firmado años atrás cuando papá puso mi nombre en la casa. Ricardo hojeó los registros bancarios que Beatriz había traído, que mostraban pagos mensuales de 180.000 pesos de la compañía inmobiliaria. Estos fueron directamente a una cuenta a nombre de Susana, dijo, golpeando la página. No una cuenta conjunta con tu papá, solo de ella. Agarré el reposabrazos, con los nudillos blancos. La boutique de Susana estaba fracasando, y ahora sabía de dónde había sacado el dinero para mantenerla a flote. Rodrigo la había ayudado, falsificando mi correo electrónico y mi firma para engañar a papá y que se mudara. ¿Cómo pensaron que se saldrían con la suya?, pregunté, mi voz baja pero furiosa. Ricardo se encogió de hombros. La gente se vuelve arrogante. Asumen que nadie investigará tan a fondo, especialmente no la familia. Beatriz negó con la cabeza. Le dije a tu papá que lo verificara contigo, pero Susana seguía diciendo que estabas demasiado ocupada en Madrid. Ricardo se inclinó hacia adelante, su tono serio. Esto es fraude, falsificación y tergiversación. Podemos llevar esto a un tribunal de reclamos menores para una audiencia. Con esta evidencia, tienes un caso sólido para reclamar la casa y el dinero. Comenzó a sacar formularios de un cajón, explicando el proceso. Necesitaré declaraciones tuyas y de tu papá, además de estos documentos. La audiencia se puede programar en un par de semanas. Asentí, mi mente corriendo. Una audiencia significaba enfrentarme a Rodrigo y Susana, obligarlos a responder por lo que habían hecho. Beatriz intervino, con voz firme. Haré que tu papá firme lo que necesites. Se merece saber la verdad. Agradecí su apoyo, pero mi atención estaba en la lucha que se avecinaba. ¿Qué pasa en la audiencia?, pregunté. Ricardo lo describió: presentar pruebas, interrogar a testigos y la decisión de un juez. Si probamos el fraude, tendrán que devolver el dinero del alquiler más multas, dijo. También podrías presionar para que se anule el contrato, permitiendo que tu papá regrese. Eso era todo lo que quería. Papá de vuelta en su casa, a salvo de sus mentiras. Mientras Ricardo preparaba el papeleo, miré el contrato falsificado, mi nombre escrito con la letra de otra persona. Rodrigo y Susana habían cruzado una línea, y no solo estaba enojada. Estaba lista para hacerles enfrentar las consecuencias. Hagámoslo, le dije a Ricardo, con voz firme. Los quiero frente a un juez. Él asintió, entregándome un bolígrafo para firmar los formularios legales. Beatriz me apretó el hombro, una promesa silenciosa de que estaría allí. No iba a retroceder. Rodrigo y Susana estaban a punto de aprender lo que sucede cuando traicionas a la familia. 2 semanas después de conocer a Ricardo, entré en el Tribunal de Reclamos Menores de Guadalajara, con papá a mi lado. Sus manos temblaban, pero me dio un asentimiento, sus ojos pesados de preocupación. Ricardo nos guió a una pequeña sala de audiencias donde bancos de madera se enfrentaban al escritorio del juez. Rodrigo y Susana ya estaban allí, sentados al otro lado del pasillo. Rodrigo evitaba mi mirada, mirando sus zapatos, mientras Susana se sentaba erguida, con el rostro tenso de desafío. Apreté la mandíbula, lista para enfrentarlos. Ricardo se levantó primero, presentando nuestro caso. Sostuvo el contrato de arrendamiento falsificado, mi nombre escrito con tinta desigual. Esta firma no es de Sofía García, dijo, su voz clara. Tenemos pruebas de que fue fabricada, junto con un correo electrónico supuestamente de ella rastreado hasta el ordenador de Rodrigo. Deslizó documentos hacia el juez, incluyendo registros bancarios que mostraban 180.000 pesos en pagos de alquiler canalizados a la cuenta de Susana. La jueza, una mujer con gafas afiladas, escaneó los papeles, su expresión ilegible. Yo subí al estrado a continuación, mi corazón latiendo con fuerza pero firme. Nunca acepté alquilar nuestra casa, dije, mirando directamente a Rodrigo y Susana. Me enteré cuando volé desde Madrid y un extraño abrió la puerta. Mi papá pensó que yo lo había aprobado por un correo electrónico falso. Papá se movió a mi lado, su rostro pálido. La jueza asintió para que continuara. Usaron mi nombre para engañarlo y que se mudara a un apartamento en ruinas mientras ellos se embolsaban el dinero. Ricardo llamó a Rodrigo a continuación. Se arrastró hasta el estrado, con los hombros caídos.
¿Enviaste el correo electrónico desde sofiagarcia87@gmail.com? Preguntó Ricardo. Rodrigo dudó, luego asintió. Sí, murmuró. Lo hice para ayudar a Susana. Su boutique estaba fracasando y necesitaba el dinero para pagar deudas. La sala se quedó en silencio. Lo miré fijamente, a mi hermano, admitiendo que nos había traicionado. Pensé que solo sería temporal, agregó, con voz débil. No quise que llegara tan lejos. Llamaron a Susana, sus pasos enérgicos. ¿Por qué desvió los pagos del alquiler a su cuenta?, presionó Ricardo. Se cruzó de brazos, su voz cortante. Lo hice por la familia, dijo. La boutique es mi sustento, y mantenerla a flote ayuda a todos. Tu papá tenía problemas con las facturas. Alguien tenía que intervenir. Quise gritar, pero me contuve. Sus palabras destilaban autojustificación, sin un ápice de arrepentimiento. Falsificaste mi nombre, dije, incapaz de permanecer en silencio. Le mentiste a papá. Los ojos de Susana se dirigieron a mí, fríos e inflexibles. Tú estabas en Madrid, Sofía. No estabas aquí para ayudar. Papá habló a continuación, su voz baja pero firme. Confié en ustedes dos, dijo, mirando a Rodrigo y Susana. Pensé que Sofía quería esto. Me mudé porque creí que era lo mejor para nosotros. Sus palabras me golpearon fuerte, y le apreté la mano. La jueza le preguntó si había verificado el correo electrónico conmigo. Papá negó con la cabeza, con la mirada baja. Debería haberla llamado, dijo. No pensé que mentirían. Ricardo presentó la evidencia final, metadatos que vinculaban el correo electrónico al ordenador de Rodrigo y un análisis de escritura que probaba que la firma del contrato no era mía. La jueza se tomó un momento, hojeando los documentos. Luego habló. La evidencia muestra un fraude claro por parte de Rodrigo y Susana, dijo. Falsificaron documentos y tergiversaron el consentimiento de Sofía García, causando daño financiero y emocional. Hizo una pausa, su mirada recorriendo la sala. Les ordeno que devuelvan 180.000 pesos en pagos de alquiler, más 180.000 pesos en daños punitivos por fraude, totalizando 360.000 pesos. El contrato de arrendamiento se anula y la propiedad vuelve a Arturo García. Exhalé, un alivio me invadió. Los hombros de papá se relajaron y me dedicó una pequeña sonrisa. Rodrigo parecía derrotado, con la cabeza gacha, mientras que el rostro de Susana se contrajo como si la hubieran abofeteado. Ricardo recogió sus papeles, dándome un asentimiento. Hiciste lo correcto, dijo en voz baja. Al salir del tribunal, sentí que se me quitaba un peso de encima. La casa era de papá de nuevo, y las mentiras de Rodrigo y Susana habían sido expuestas, pero la brecha que habían causado no sanaría fácilmente. Abracé a papá, prometiéndole ayudarlo a mudarse de nuevo. Esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de recuperar lo que era nuestro. Un mes después de la audiencia, estaba en el porche de nuestra casa de Guadalajara, viendo a papá desempacar cajas en la sala de estar. El roble del jardín se mecía suavemente, sus hojas volviéndose doradas con la luz de principios de otoño. Ya había colgado un columpio nuevo, igual al que teníamos cuando yo era niña. Voy a invitar a algunos amigos este fin de semana, dijo, con una chispa en la voz que no le había oído en meses. Como en los viejos tiempos. Sonreí, pero no llegó a mis ojos. La victoria en el tribunal se sentía vacía cuando pensaba en lo que Rodrigo y Susana habían hecho. Los había eliminado por completo. Después del fallo de la jueza, Rodrigo envió un mensaje de texto, murmurando una disculpa a medias sobre intentar ayudar a su madre. No respondí. Susana nunca se puso en contacto. Estaba demasiado ocupada tratando de salvar su boutique, ahora ahogada en deudas sin el dinero del alquiler. Beatriz había oído a través de un amigo en común que estaban vendiendo su coche para cubrir los 360.000 pesos que nos debían. No me importaba. Habían falsificado mi nombre, mentido a papá y destrozado nuestra confianza. No había vuelta atrás. Ayudar a papá a mudarse de nuevo fue agridulce. Pasamos un día limpiando la casa, borrando los rastros del extraño que había vivido allí. El rasguño en el marco de la puerta de mi viejo accidente de bicicleta todavía estaba allí, un recordatorio de días mejores.
Papá encontró un viejo álbum de fotos en una caja, lleno de imágenes nuestras en ferias del condado y barbacoas de verano. Se detuvo en una mía, de unos 10 años, sonriendo con helado en la cara. Siempre fuiste mi luchadora, dijo, con voz suave. Lo abracé, con un nudo en la garganta. Estaba en casa, y eso era suficiente por ahora. Pero la traición persistía. No podía dejar de pensar en la facilidad con la que Rodrigo y Susana habían manipulado a papá. Toda mi vida, había creído que la familia era cuestión de sangre, de permanecer juntos sin importar qué. Ahora lo veía de manera diferente. La familia no era solo ADN compartido. Se trataba de honestidad, de estar ahí cuando importaba. Papá había confiado en ellos porque los amaba, y ellos habían usado eso en su contra. Había pasado años en Madrid persiguiendo mi carrera, pensando que siempre podría volver a la familia que conocía. Pero esa familia ya no existía. Me senté en el sofá una noche, bebiendo café mientras papá planeaba su primera reunión desde que regresó. El olor de su vieja receta de chili llenaba la casa, y podía oírlo tararear en la cocina. Se sentía bien, pero incompleto. Abrí mi portátil, revisando correos del trabajo, tratando de concentrarme. Un mensaje llamó mi atención, una nota de Beatriz, preguntando cómo estábamos. Tu papá es más fuerte de lo que parece, escribió. Te tiene a ti, y eso es suficiente. Sonreí, agradecida por ella. Había sido más familia que Rodrigo o Susana jamás lo fueron. Al día siguiente, reservé mi vuelo de regreso a Madrid. En el aeropuerto, papá me llevó a la terminal, su vieja camioneta traqueteando. ¿Volverás pronto, verdad?, preguntó, sus ojos buscando los míos. Siempre, dije, sinceramente. Nos abrazamos más tiempo de lo habitual, y pasé por seguridad, con el bolso colgado del hombro. Al subir al avión, sentí una extraña mezcla de alivio y determinación. Había luchado por papá, por nuestro hogar, y había ganado. Pero el costo fue perder a la familia que una vez conocí. Acomodándome en mi asiento, miré por la ventana mientras las luces de Guadalajara se desvanecían abajo. El vuelo de 10 horas que tenía por delante no parecía tan abrumador esta vez. Había aprendido algo a través de todo esto: la confianza es frágil, y la familia es tan fuerte como la verdad que la sostiene. Rodrigo y Susana habían elegido las mentiras, y habían pagado por ello, no solo con dinero, sino con los lazos que habían roto. No era la misma persona que había aterrizado aquí, sorprendida por un extraño en la puerta. Era más fuerte, más clara sobre lo que importaba. Mientras el avión ascendía, cerré los ojos, lista para seguir adelante, llevando esa lección conmigo. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.